Hoy pensé que se podía compartir, de hecho, para salir del espectro general de los temas que he manejado. Me pasaron ciertas cosas durante el día y me acordé de ciertos versículos. Y es bueno cuando los tenemos en la mente, porque la palabra del Señor es poderosa para guardarnos sin caída. Y cuando vienen los problemas, de hecho, la palabra del Señor es un bálsamo. Es algo que nos mantiene en la angustia, nos cuida de pecar y, digamos, más que pecar, nos cuida contra nosotros mismos. Quizás por el enojo, quizás por sentir un poco descorazonamiento en algún momento. Podemos dudar, podemos hablar quizás una palabra que no deberíamos haber dicho. Y sentí, creo que de alguna manera, el Señor estuvo ahí en ese momento. Entonces quería compartirle un poco algunos textos, pero vamos a darle, como todo, un poquito de contexto más profético. Me gusta siempre mirar todos los textos a la luz del tiempo del fin. Para eso, primero, me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias. Los que no tengan Biblias, por favor, ahí en la mesa, y tú me puedes acercar. En Daniel, capítulo 7, del 7 al 10. Vamos a leer algunos textos proféticos, pero me gustaría que le sacáramos como una enseñanza espiritual, no solamente fecha, significado, interpretación, sino que miráramos la otra cara de la profecía. Daniel, capítulo 7, del 7 al 10. Dice así: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba gran insolencia. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Es interesante este texto, es conocidísimo, digamos, por la iglesia adventista. Como le decía, me gustaría que miráramos un poco el trasfondo espiritual que nos muestra la profecía. Tenemos ahí Daniel describiéndonos una bestia espantosa, terrible. Nos habla que tenía cuernos, colmillos, destruía y hollaba con sus pies, no dejaba nada. No sé si alguno ha tenido el privilegio, digamos así, porque ya eso ya es poco conocido hoy en día, de haber visto un león en un circo. ¿Alguno ha visto un león en un circo? Ahora, alguno ha tenido, bueno, los que tienen cable, de ver ese mismo león, cuando ustedes lo sueltan y le ponen un pedazo de carne cruda o un animal de caza, ¿cómo se comporta? Fiero, ¿cierto? Se la balanza, he visto documentales donde se ve que les lanza al cuello, los agarra y los retuerce, y se ve el poder que tiene el león, esa bestia, que aún siendo un animal que uno lo ve en el circo, vemos la otra cara. Por algo al león se le llama el rey
el rey de la selva. Entonces vemos una bestia que tiene cierto carácter. Quiero que veamos el carácter y la personalidad de la bestia. Violenta. No se complace solamente en destruir, sino que además, ¿qué cosa dice? Que pisotea. O sea, algo lo destruye y lo que queda lo pisa, como para que no quede nada. Me imagino el enojo, la furia. Segundo, vemos un cuerno y para nacer, no nace con sus compañeros cuernos, sino que tiene que botar a los otros. Hay personas muchas veces que para ser grandes tienen que pisar sobre las cabezas de otros, aprovecharse de la gente. Bueno, este cuerno era así. Para poder nacer, ¿qué tuvo que hacer? Tumbar a otros tres. No podía nacer por sí mismo. Pero además dice que tenía una boca que decía grandes insolencias. Entonces, arrogancia, dice otras versiones, grandes palabras contra el Altísimo, en otras versiones. Por lo tanto, es un tipo de personalidad que se levanta contra Dios, contra todo orden establecido. ¿Ya? Entonces estamos viendo la personalidad, el carácter que tiene esta bestia. ¿Ya? A diferencia, en el mismo pasaje, se ve que este cuerno que se levanta contra algo. Dice que había un anciano de días, blanco, puro, poderoso, que todos los ángeles le sirven, pero aún esta bestia se levanta en contra de él. Pero a diferencia, dice que este anciano se sienta de manera solemne y los libros son abiertos. Un juicio es comenzado. Vemos dos diferencias: el carácter de la bestia versus el carácter de Dios, que en ningún momento cuando usted lo lee se ve impaciencia, enojo, sino que simplemente se sienta y comienza a juzgar a la bestia, inclusive de una manera justa, a través de lo que decían los libros. Porque los libros, dice la Biblia, los libros fueron abiertos. Podemos ver ese contraste entre la bestia y el carácter de Dios, que aún en un juicio se ve esa hermosura que tiene el carácter de Dios. Ahora vamos a ver otro texto profético que habla un poquito sobre eso. Apocalipsis 14, versículo 12. Apocalipsis 14, versículo 12. Estamos viendo el carácter. Dice 14:12: He aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si leemos un poquito más atrás, habla sobre algunas personas que recibieron, ¿qué cosa? La marca de la bestia, y están sufriendo, que no tienen reposo, ni de día ni de noche. O sea, son personas que viven intranquilas. Y a diferencia, otro grupo de personas, y también, como lo vimos en el otro pasaje de Daniel, dice perseverancia, fe, paciencia. Los dos contrastes. Personas que no tienen reposo, personas que están en sufrimiento continuo, versus personas que están siendo perseguidas, porque eso es lo que dice acá, pero que a diferencia, quizás los elementos físicos, quizás los problemas que puedan tener, dice que tienen perseverancia, fe y paciencia. Volvemos a ver la diferencia entre dos caracteres, dos personalidades. Se ve que los primeros son hijos de la bestia, mientras que los otros son hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Entonces aquí viene la pregunta:
Cuando nosotros hablábamos el día sábado sobre la preparación para recibir la marca de la bestia o la preparación para recibir el sello de Dios, va implícito el carácter y la personalidad del que lo recibe. Dependiendo de cómo reaccionemos nosotros a los problemas que tenemos hoy en día, que son cotidianos, esas pequeñas cositas, esos pequeños detalles marcan la diferencia si estamos siendo sellados o si nos estamos preparando para en un futuro, Dios no lo quiera, ser marcados. Por eso me gustaría revisar algunos textos, algunas promesas que nos instan en este trabajo de tener un carácter a imagen y semejanza de Dios. Me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48. Es cortito y es sencillo, dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo debería ser nuestro carácter? Nosotros sabemos que nunca vamos a poder ser como Jesús. Que Jesús, digamos, es el más grande dentro de nacido en esta tierra. Pero aún así, el Padre nos pide una perfección dentro de nuestra esfera, que nuestro carácter terrenal debiera ser perfecto como el carácter de Dios es perfecto en el celestial. Vamos a ver otro texto, un poquito que vamos a ver sobre el juicio. Esto está en Judas 9. Me parece interesante ver el carácter de Dios con respecto al juicio. Uno de los problemas más grandes que tiene el hombre es con respecto al juicio. Los hombres, sobre todo cuando nos creemos de que estamos en una posición moral superior a otra persona, nos creemos en la atribución de emitir juicio. Pero a diferencia de Dios, que Dios es paciente, en ese juicio se sienta, abre los libros y no comienza a enjuiciar por lo que Dios cree, sino que Dios comienza a enjuiciar a través de lo que dicen los libros. Nosotros no somos así. Nosotros cuando enjuiciamos, comenzamos, no nos sentamos y decimos: oye, el hermanito estará bien o no, vamos a abrir la Biblia a ver qué dice. Sino que nosotros no abrimos los libros, sino que algunas veces cometemos el error de comenzar a enjuiciar o de lo que nos parece bien o lo que nos parece mal con respecto a mi opinión. Judas capítulo 9, versículo 9, dice así: Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Cuando nos pasan cosas durante el día, cuando nos pasan cosas que nosotros sabemos que son injustas, sabemos de que están mal, hacemos lo que hace Jesús, el arcángel Miguel, o se nos sale el carácter de la bestia y comenzamos a proferir grandes palabras. Porque ese era el problema del pueblo, era que profería grandes palabras, se levantaba como si fuera el juez de la tierra. Cuando nosotros también nos enojamos y empezamos a proferir grandes palabras, estamos siguiendo el espíritu del cuerno pequeño. Porque si tuviéramos el espíritu de Jesús, ¿qué haríamos? Jesús, Dios, te reprende. Cuando Cristo estaba en la cruz y tuvo que proferir un juicio, ¿cuál fue?
perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. En otra vez, cuando tuvo que proferir juicio, dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces ahí viene la diferencia entre el espíritu de los salvos, entre el espíritu de los sellados, que intercede, y cuando ya la cosa no da para más y ya el mal tomó la ventaja y no hay por dónde ver el bien, se encomiendan al juicio del Padre. Jehová te reprenda, Jehová te enjuicie, porque yo no. ¿Hacemos eso o actuamos como la bestia? Cuando estamos con los problemas de pareja, de esposo, uno sale, ¿cuál espíritu? ¿El de la bestia? ¿O el espíritu de Jesús? Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí en la familia? ¿Qué pasa en la intimidad? De hecho, me gusta mucho un texto que nosotros lo cantamos, que es el Salmo 120. Y una parte dice: guarda nuestra salida y nuestra entrada. Y en otra parte también dice: guarda nuestro caminar. Cuando Dios trabaja por el hombre, dice que trabaja cuidando sus pisadas, su caminar. Otro versículo dice: para que su pie no tropiece en piedra. Por lo tanto, el espíritu que tiene Dios, el espíritu de Jesús, no se levanta, no se alza como juez condenatorio, sino que ¿dónde está? A la luz de la Biblia, ¿dónde está? A los pies sirviendo, cuidando que el hombre no caiga. Cuando el esposo pelea con la mujer, ¿dónde está el espíritu? ¿En la cabeza? Queriendo ser quizás la cabeza de la mujer, o la mujer siendo la cabeza del hombre, o a los pies, sirviendo. ¿Dónde está? Asimismo Jesús, cuando quiso revelar su gloria, el último acto que hizo en esta tierra antes de ir a luchar en Getsemaní, ¿cuál fue? De nuevo fue estar a los pies de ¿quiénes? De los discípulos. El último acto, lavando los pies de los discípulos. El carácter de Dios, el sello de Dios. ¿Pero qué pasó? Judas vio eso y dijo: imposible, yo no quiero eso para mí. Un Mesías que me sirve a los pies, que se humilla, que no se levanta como juez, no me sirve. Yo no quiero un Mesías tal. Y entró el espíritu de Satanás dentro de él y fue a entregar a su Señor. El espíritu de servicio, el espíritu de Dios, versus el espíritu de la bestia, que se ensalza y se levanta contra toda potestad y quiere ser el juez de la tierra. Vamos a ir a otro texto. Este está en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esa actitud deberíamos tener antes de ensalzarnos, porque cuando nosotros nos ensalzamos a preferir juicio, no estamos caminando bajo el temor ni bajo el temblor, sino que nos estamos levantando bajo el espíritu del cuerno pequeño.
Siguiente texto. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Del 3 al 7. Esta actitud, la cual les estoy hablando, el carácter de la bestia, versus el carácter de Dios, deberíamos contemplarlo a la luz que dice este texto, del 3 al 7. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Si nosotros queremos recibir el sello de Dios, por lo tanto deberíamos estarnos esforzando como soldados que militamos en las filas del Señor en tener un carácter como el de Jesús, un carácter de servicio que no se ensalza, sino que sirve. Solo así, como dice el versículo, nosotros vamos a poder tener el fruto. ¿Cuál es el fruto del trabajo? El sello de Dios. El sello de Dios. El cumplimiento de la ley, de eso que estábamos viendo el sábado, es el Espíritu de Cristo. El espíritu de servicio abnegado. En el amor hay cumplimiento de la ley. Traje un video antes de leer el último texto que me gustaría que lo pasaran y que pusieran atención. Men, we were not made to live like most men. We were made to fight. We were made to strive. We were made to work. We were made to conquer. We were made to give ourselves for something that is eternal. Adam was given the command to do what? To go out and subdue. To bring everything in creation in harmony with the will of God. To do all his governing, all his things within the context of God's will. Now we live in a fallen world that lives in darkness and death. The kingdom of the evil one spread abroad throughout the land. You and I were not called to play video games. We were not called to sit in front of a television set. We were not called to give ourselves to trifles. We were called to advance a kingdom. To live with a passion, to fight for him. And to only every once in a while drop our swords and look up for a smile. I want to fight. I don't want comfort. I don't want ease in Zion. Because the kingdom of God is built not by those who rest easily in Zion, but by those who go out into the streets and fight. And the weapons of our warfare are not carnal. They are mighty. Intercessory prayer, the proclamation of the gospel, and sacrificial love. Men, rise up, O men of God. Do what you were called to do. Be valiant and strong. And know that it's going to cost you.
You take your stand beside Jesus Christ and His cause, and you watch the devil come after you, buffeting you from the outside and from the inside. But that's what war is about. And so He has given us a great commission to pace a room at night saying, there is a place where He is not worshipped, where He is not worshipped. There is a place where He is not worshipped. I cannot sleep. There is a place where He is not worshipped. There is a place where the flag of Zion does not fly. That's what we were made for. To set aside our little temporal causes and to give ourselves to this one great battle. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Cuando nosotros vemos el cristianismo, algunas veces lo vemos de una manera romántica. Y es verdad, Dios es amor, Dios es paz. Vimos la diferencia entre el espíritu de la bestia y el espíritu de Dios, que es el servicio. Sin embargo, cuando leemos las cartas de Pablo, nos da la impresión, justamente lo que decía ese predicador, de que él sufría, luchaba por causa del Evangelio. Y él se veía a sí mismo como un soldado del Señor. Y así, en ese tiempo, cuando vivía Pablo, que había más guerras, se veían los soldados en la calle, las espadas y los escudos. Tomando en cuenta eso, se inspiró para escribir esto que vamos a leer. Efesios 6, del 10 al 18. Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Resistir en el día malo, y habiendo terminado ese día malo, estar firmes. Algunas veces la imagen quizás de alguna película romana, cuando ven las filas de las legiones, puede ilustrarle un poquito de cómo debiera ser la batalla espiritual por ganar almas y por defender la salvación con temor y temblor. Sigamos leyendo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo de anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo, cuando hablaba del Evangelio, Pablo tiene esa característica, se apasionaba y veía la batalla espiritual
como una cosa absolutamente personal. Era su misión, era su deber. No podía descansar si había un pueblo lejano donde no tuviera la palabra del Señor. Y así Pablo corrió y recorrió tantos lugares y con poder pudo llevar la palabra de Dios, por lo menos al mundo antiguo, a todo lo conocido. Los discípulos que tuvo siguieron ese mismo espíritu, tanto que se conoce que el cristianismo llegó a los lugares más cercanos de la China, a lugares de tribus africanas, y ahí estaba el conocimiento de Dios. Así se expandió el Evangelio. No hay tiempo. O aprendemos a tener el carácter de Dios, ese espíritu, ese celo, pero no solamente ese celo, sino que también ese espíritu de servicio, de abnegación. ¿No recuerdan cuando a Pablo lo apedrearon? Y Pablo se levantó, ¿y qué fue a hacer? Entró de nuevo a predicar la palabra de Dios. Se requiere tener un espíritu tal para recibir el sello del Señor. Un espíritu tal que pueda ser esclavo del Señor, siervo, sometido, soldado, disciplinado para el servicio del Señor. Que lo acepte como rey. Nosotros nos gusta aceptarlo como Salvador, pero nos cuesta aceptarlo como rey. Y rey significa ir a todo lugar proclamando su reino. Si no recibimos esa llama, ese fuego, ese espíritu, entonces vamos a tener el otro espíritu. No el que ensalza a Dios, no el que dice temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, sino que ahora dice témanme a mí y glorifíquenme a mí. Vamos a tener un espíritu de la bestia, intentando glorificarnos a nosotros mismos, levantándonos a nosotros mismos, y vamos a creer que nuestro juicio es correcto. Pero si recibimos el Espíritu de Dios, entonces vamos a poder decir que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Porque esa fue la fe de Jesús. Esa fue la fe que Él demostró en la tierra. No emitir juicio, no condenar, sino que venir a salvar y venir a dejar los pies literalmente en la tierra. Sus sandalias desgastadas, yendo de lugar en lugar a predicar, a salvar, a curar, a traer esperanza. Nosotros somos soldados. Tenemos otras armas. No tenemos espadas, cuchillos, navajas, arcos, pero nuestras armas son mejores, más poderosas. Tanto que le tenían miedo a Pablo, porque sabía que era siervo del Señor. Veían los milagros y tenían temor. Cristo vivía en él. Espero, hermanos, como les dije, un tema un poquito cortito, no era tan largo como siempre, pero es ese espíritu el que nos va a permitir que cuando nosotros tengamos problemas en el día a día, salgamos victoriosos. Y quizás más que victoriosos, ganando un alma para el Señor. Porque van a decir, wow, y ese no se enoja, y ese no maldice, y ese yo le hice esto y le hice esto otro, y me están tratando justamente, y me están tratando como yo no me lo merezco. ¿De dónde viene él? ¿De dónde cayó? ¿De dónde salió? Es raro. Eso debieran hacer las personas cuando nos hagan un mal
o cuando pasa algún problema, decir las personas de nosotros. Y ahí vamos a tener la certeza de que el Espíritu de Dios se está posando sobre nuestras cabezas. Tengamos esto en cuenta. Esa es la palabra que tenía para compartirles hoy. Oremos, hermanos, oremos. Estamos en el tiempo del fin. Vamos a tomar ofrenda. Esto está en el patillo. Porque estos sencillos actos son los que definen en qué lado de las filas vamos a estar. Hay una cita del Espíritu de Profecía que me gusta mucho. Voy a recordarla, voy a parafrasearlo. No me acuerdo bien dónde está. Pero dice que mientras muchos el estandarte ensangrentado de Jesús lo botan, lo dejan en el suelo, por ir y tomar el espíritu del mundo y ponerse en las filas del enemigo, hay otros que van a ver el estandarte de Jesús en el piso y lo van a levantar, lo van a ensalzar y van a tomar los lugares que quizás nosotros no quisimos tomar. Algún día vamos a compartir de los obreros de la hora undécima, pero nosotros debemos estar preparados y no nos sorprendamos que quizás aparezcan muchos nuevos en nuestras filas y lleven el estandarte más lejos de lo que nosotros hemos hecho en años. Y nosotros vamos a ser quizás postreros porque no vamos a tener ese fervor y ese espíritu que justamente nos habla Pablo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque nos permites estar en tu casa, porque nos permites también estar vivos y nos das un día más en esta tierra para poder aprender a glorificar tu nombre. Permite que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, la fe de Jesús, pueda estar dentro nuestro. Que la gente pueda ver que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y asimismo, el espíritu de la bestia y el espíritu del cuerno pequeño no se ensalcen en nuestras vidas, sino que tengamos ese espíritu de servicio ardiente y fervoroso que tuviste tú en esta tierra y que tuvieron tus discípulos y así también Pablo. Que podamos llevar el mensaje de tu reino y podamos, Señor, tener una responsabilidad personal en poder comunicarte a otros. Enséñanos el milagro de la humildad, el milagro de tu carácter, la mansedumbre y la sencillez de tu corazón. Te clamamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.